tanta alegría? Hola queridos amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Yo me encuentro feliz porque estamos aquí en una ciudad hermosísima. Estamos en Diriomo, que pertenece al departamento de Granada, y es una cosa tan bella venir aquí. Y estoy en un escenario, aparte de lindo, se siente una gran paz y una gran tranquilidad. Y sobre todo la presencia de la Virgen Santísima en esta casa, porque aquí vive uno de sus hijos dilectos, ¿verdad? Entonces, estoy muy contento de estar acá y hoy vamos a hablar algunos tips de todo lo que engloba la celebración de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y quién mejor para esto que nuestro invitado? De hecho, es nuestro invitado, pero estamos en su casa y estamos muy contentos por estar siendo bien recibidos por él. Antes de mostrarlo en la cámara, les cuento que es un presbítero que pertenece a esta diócesis hermosa de Granada, que recientemente ha cumplido 110 años de su fundación y ha tenido una gran formación en aspectos de la teología y tal, y también una gran experiencia en temas de la Mariología. Eso, por decirlo así, en el aspecto académico, pero lo que más sobresalen es ese amor por Jesucristo sacramentado y por nuestra Madre Santísima. Quien viene a esta casa desde la entrada sabe que la clave para entrar y ser bien recibido es decir con todo el corazón que es María concebida sin pecado original. Sin más preámbulo, les presento acá a nuestro amigo, el padre Mario Campos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Hola, bien, saludos cordiales. Yo también estoy muy contento de poderlo recibir acá en Diriomo. No es tierra de brujos, es tierra de María Santísima de Candelaria. Lo de brujos es más folclore que otra cosa. Bueno, y estamos reunidos para hablar de un tema que para nosotros cristianos católicos es apasionante. Y es el tema de la Santísima Virgen, señora de mil nombres, de mil misiones, pero de una presencia verdaderamente maternal. Y qué mejor en el marco de diciembre, oh diciembre alegre, grato encantador, dice, por sobre el misterio de la Concepción, para hablar de la Virgen en Nicaragua, ¿verdad? Exactamente. Este tema es apasionante porque engloba prácticamente muchos aspectos vitales. La fiesta de la Purísima no es una simple tradición que hay que hacerla porque hay que hacerla cada año. No es un patrimonio de un cultural, ¿no? Puede serlo, pero por encima de todo es una fiesta religiosa y celebra el instante y el momento en que en el vientre de Santa Ana, Nuestra Señora la Santísima Virgen María comienza a tener vida. Aquí hay que ser bien claro, porque muchas personas que salen a gritar o a rezar, si hiciéramos una encuesta, algunos dirían, ¿qué es la Inmaculada Concepción? ¿El momento en que la Virgen da a luz a su hijo? No, es el momento en el cual la Santísima Virgen comienza a tener vida en el vientre de su madre Santa Ana. Exactamente. Entonces ella viene a este mundo liberada de la culpa original, de la mancha terrible del pecado. Por eso en la novena antigua, en la última oración que es preciosa, decimos exenta, pura y limpia de toda mancha de pecado original. Y esta verdad es muy antigua, la creía la Iglesia desde el principio. Tenemos testimonios de San Juan Damasceno, por ejemplo, que nos dice en sus escritos, ¿no?, de que si Cristo es limpio, más limpia es la Santísima Virgen María, ¿no?, más reluciente. Con el correr del tiempo se va gestando desde la cita bíblica del Génesis, cuando el Señor maldice a la serpiente y la condena a tener eterna enemistad con la mujer, ¿verdad? Ella aplastará tu cabeza y tú acecharás su talón. ¿Por qué el talón? Porque en la antigüedad se creía que el talón era la parte más vulnerable del cuerpo. Recuerden a Aquiles en la mitología, ¿no? Y el tema de estabilidad del cuerpo. Y los temas de estabilidad del cuerpo, claro que sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tú quieras dañar su talón, ¿verdad?, significa el acecho constante que el mal tiene en nosotros. En ella no. Ella vino al mundo, ella fue concebida sin el arañazo inmundo y sucio de Satanás, ¿verdad?
Entonces este es un privilegio que la iglesia lo entiende y lo va gestando a raíz pues de la cita del libro del Génesis hasta llegar a la Alta Edad Media, donde ya las órdenes religiosas están fundadas, especialmente la orden de predicadores fundada por Santo Domingo y la orden franciscana. Exactamente. Entonces hay en ese tiempo que es de alta teología, de alta discusión, podríamos decir, los dominicos eran partidarios de la teoría de que la Virgen vino al mundo manchada y Dios después, nuestro Señor después la limpió. En cambio, en la escuela franciscana, Fray Duns Scoto, ¿verdad?, el beato, defiende con toda la fuerza y vehemencia que María Santísima fue concebida sin pecado. Y tenemos entonces en la discusión teológica aquel fundamento precioso en el latín bello de la iglesia, ¿no? Ergo potuit fecit, ¿no? Lo pudo desde su potencia y omnipotencia. Desde su omnipotencia y grandeza, potuit, lo pudo. Dios es el Todopoderoso. Ergo, lo quiso para nuestro bien. Todo está orientado para el bien de los que amamos a Dios, escribe el apóstol Pablo. Es importante citarlo. Ergo entonces lo hizo para bien de nosotros. ¿Qué es lo que hizo? Preservar a la madre de su hijo de toda mancha de pecado original. Potuit, ergo, fecit. Lo pudo, lo quiso y desde su omnipotencia lo hizo. ¿Sí? Entonces, Duns Scoto, iluminado por el Espíritu Santo con toda la vehemencia, era un fraile escocés de la Alta Edad Media y un hombre muy versado, muy preparado, estudió en las grandes universidades. Aquí salimos al paso para muchos que dicen que era la edad del oscurantismo. La iglesia fue la fundadora de las grandes universidades, Oxford, la Universidad de París, la de Bolonia, todos los grandes centros de sabiduría lo fundó la iglesia y él fue maestro y alumno de muchas de esas universidades. Teólogos y tal. Los grandes teólogos, de ahí nace pues Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica y todo ese bagaje grande que nuestra iglesia tiene de sabiduría. Incluso, padre, la novena lo ha citado en el día noveno, en la canción. Cuando Scoto en conferencia defiende qué posición, sí. porque no es para menos este trabajo que ha hecho y ese amor que tenía por la Santísima Virgen. Así es. Se cuenta de que él va al aula magna ahí en la Universidad de la Sorbona a defender esta verdad y hay una imagen de la Santísima Virgen en un nicho. Y entonces él dice que pueda poner palabras en mi boca, Señora, que pueda yo triunfar sobre tus enemigos. Porque se consideraba que en la misma iglesia pues era el tiempo del apasionamiento teológico y eso se defendía con vehemencia. Y hay una tradición muy hermosa que dice que la Virgen gótica, hierática, rectecita, inclinó con benevolencia la cabeza a la imagen y desde ese tiempo casi todas las imágenes de la Purísima tienen la inclinación. O sea, hablando desde el punto de vista artístico también, el arte en pintura, en escultura, en relieve y lo demás, muchas veces la representan de esa manera. Bueno, Duns Scoto triunfa, ¿verdad? Pero la devoción se va extendiendo poco a poco sin definir el dogma. Eso es muy importante. Aquí recurrimos a lo que se llama el sensu fidei del pueblo, ¿no? El consenso de la fe. Los humildes no tienen obligación de saber gran teología ni nada de lo demás, ¿no? Aparte que, como enseña también San Pablo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos da el entendimiento. En el pueblo ya se creía, muchas iglesias, mucho antes de proclamarse el dogma, eran dedicadas a la Inmaculada Concepción de la Virgen. De modo pues de que lleguemos, por ejemplo, a España, que es la tierra que se distinguió ya en el Renacimiento y en los primeros siglos XVII y sobre todo el siglo XVIII, que es el siglo del gran auge de la devoción inmaculista. Sobre todo fijémonos en Sevilla y en Extremadura, de donde vinieron los primeros evangelizadores a nuestra tierra, y precisamente frailes franciscanos. En Sevilla se proclamaba con vehemencia no el dogma, sino la verdad que el pueblo ya sabía por el consenso de fe.
Pero había un convento llamado el convento Regina Apostolorum, que era de frailes dominicos. Y a un fraile se le ocurre predicar y decir que la Virgen vino manchada al mundo. El pueblo entero se levantó y le pusieron una pinta en la pared que dice: aunque le pese a los frailes del Regina y a su padre provincial, es María concebida sin pecado original. De ahí viene la costumbre de poner en los zaguanes de las casas azulejos o inscripciones, ¿no? Y esa costumbre pasa a Nicaragua cuando los frailes franciscanos vienen y se crean las primeras ciudades. Vamos a León y todavía se encuentran grandes casas con el Ave María labrada en el zaguán, ¿no? Con imágenes y lo demás. Eso para indicar, pues, tanto amor y tanta devoción. A Nicaragua la devoción viene impulsada por los frailes franciscanos. 1529 se funda el convento de la Concepción en Granada, que es el primero, y fue cabeza de la antigua provincia franciscana de San Jorge, que estuvo activa hasta la mitad del siglo XVIII y tenía 17 pequeños centros misionales o conventitos muy sencillos, no con la grandeza de los de México, Guatemala, casitas de adobe sencillas, ¿no? Con los frailes. Entonces, Fray Toribio Benavente Paredes, un gran evangelizador, de los 12 primeros evangelizadores que llegaron en tiempos de Hernán Cortés a México, viene a pie desde México, ¿verdad? Y funda el convento, un ranchito primero de pajas con caña embarrada, las paredes, muy pobre, muy sencillo, lo básico. Y entonces él regresa, los vecinos comienzan a levantar el templo y lo demás. Sin embargo, es interesante que la devoción no nació ahí. ¿Pero esa en qué posición me está hablando? En Granada estoy hablando. Pero tenemos que ir a lo que quizás es lo más antiguo de este país, que es el Viejo, en Chinandega. La tradición cuenta que en 1562 un hermano de Santa Teresa, todavía no se pone de acuerdo si era Alonso, si era Rodrigo, si era Pedro, de Cepeda y Ahumada, vino a Nicaragua. Hay que ver que la mitad del siglo XVI, la última, es un periodo de mucha decadencia económica en España. El rey Felipe II no supo administrar la cosa pública, muy piadoso, muy favorecedor de conventos, pero entonces, ante la gran depresión económica, muchos emigraban, sobre todo jóvenes a América, porque venían atraídos de la supuesta riqueza del Perú en plata y en oro. Creían que con solo escarbar salían los lingotes, ¿no? Entonces a esos jóvenes o adultos se les llamaba peruleros, porque venían al Perú buscando fortuna. Y se embarcaban entonces, desembarcaban en Veracruz, cruzaban todo México hasta Acapulco, dando la gran vuelta, y luego llegaban al Realejo, que antiguamente se llamaba Puerto de la Posesión. Ahí llegó pues este hermano de Santa Teresa llevando la imagen de la Virgencita del Trono, que nosotros sabemos que fue proclamada patrona de este país, coronada pontificiamente y lo demás. Y la historia cuenta pues que cuando el dueño de la imagen se la quiso llevar, hubieron miles de manifestaciones como oposición. La Virgen quería quedarse ahí y ahí se quedó, pues, ¿no? Y la gente, sin saber mucho de a qué se trataba, le tomaron cariño. Le tomaron cariño y le decían, vamos a ver a la niña blanca. La niña blanca. ¿Sí? Y el Señor que se manifiesta donde quiere, cuando quiere y a quien Él quiere, pues eligió la antigua Chamulpán, sede del cacicazgo de Agateite, un cacique muy respetado por los españoles, muy sabio también, y se quedó en el conventito franciscano en la iglesia. Y desde entonces, pues, comienzan las romerías. Esa es la primera modalidad de celebrar en Nicaragua, la romería. La Virgen por eso se llama del Trono. Tiene una copia que se llama Virgen del Hato con su sombrerito charro y lo demás, que es la que recorre cierta parte del país, como la peregrina, pero la del Trono nunca sale. Solo el 8 de diciembre. Solo el 8 de diciembre da una pequeña vuelta por su pueblo. Con el correr del tiempo se hizo célebre por los milagros que el Señor hacía por intercesión de la Santísima Virgen. Y fue acumulando el templo un tesoro de plata y oro precioso que todavía se conserva. Una consulta antes, padre. Entonces, ¿se quiere decir que la primera posición fue en ese lugar, en Chamulpa? ¿O hay alguna ermita, alguna capilla o algo así? No. La iglesia del convento, que ha sido muy mejorada,
¿verdad? Que es ahora la basílica proclamada por San Juan Pablo II en su última visita, elevada pues basílica. La iglesia es la misma, pero ampliada con el correr del tiempo. Sería algo muy sencillo, muy básico, como me dijiste al principio, ¿no? Y sobre todo los que se hacían a la mar al Perú, ¿verdad? Porque hay que ver que de Nicaragua se fueron miles de indígenas, como mano de obra esclava, muchas veces vía el Realejo al Perú. Es interesante, en Perú hay un pueblo que se llama Tumbes, ahí desembarcaron los nicaragüenses indígenas. Es el único lugar en el Perú donde se come tortilla de maíz. ¿De verdad? Y se habla también de comal y de esto y lo demás. Es interesantísimo, ¿no? Incluso para la etnografía, podríamos decir. Bueno, en el viejo es romería. Sí. En la fachada de la basílica se dice, de un polo a otro polo, venid gente, ofrecer honor y gloria a la limpia concepción de María. Una invitación de la madre hacia los hijos de ir a su casa. Exactamente. Y el 6 de diciembre hay una ceremonia muy típica y muy devota llamada la lavada de la plata, que consiste en limpiar todo el ajuar litúrgico y toda la riqueza del templo del viejo, que era de leyenda. Ahora se conserva, si lo que hay todavía llama la atención y es precioso, yo considero eso como la vajilla de Nuestra Señora. Si la casa de la Virgen es basílica, que significa palacio, la palabra basílica es palacio, pues el palacio de la reina, y la reina tiene su vajilla preciosa, que es su pueblo, con todo cariño, limpia. Y en frases del recordado Monseñor Bosco Viva, él le pedía a la Virgen primero limpiar el alma, así como se limpia con cariño, lavar lo más importante que es nuestro ser. Y este ajuar que tiene la Virgen ha sido, me imagino, también ofrendas, ¿no? Todo ha sido donado. Las piezas más grandes son donadas por marineros ricos peruanos. Y está fechado todo. La tumbilla de plata, o sea, el trono, está fechado. Y la peana también, 1670 y tantos. Sí. El frontal de la mesa, que ahora no está al pie porque se ha reformado, el retablo se ha hecho con acceso para que la gente suba y baja. Sí. El frontal estaba antes bajo. Se trasladó a la mesa de lo que llamamos propiamente el altar, la mesa del sacrificio. Está fechado en 1703 y tiene el nombre del donante, Nicolás Antonio de Uriacho, peruano. Que era peruano. Entonces, mire, me llama la atención cómo es esto de que hay peruanos que vienen y ofrendan. Quiere decir que aquella canción que hizo Luis Enrique dice, en el Perú reclamaron, que no llegaste hasta allá, ¿verdad? Quiere decir que, porque estaba destinada a llegar al Perú esta imagen, según entiendo. Bueno, Santa Teresa de Ávila, la dueña original, le recomendó a su hermano que no se separara de la imagen. Y que, en caso pues de muerte o lo demás, la dejara donde él quisiera. Ah, bien. Sí, aquí vemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor, como a través de signos, símbolos, vicisitudes y lo demás se manifiesta para nuestro Sí, porque vida. se cuenta también que hubo muchos atemporales, lluvias y cosas que impidieron que saliera. Sí, incluso la Virgen pudo haber sido destruida por ataques de piratas. Una vez fue sacada de su iglesia con el cajón de toda la plata labrada que tenía y los papeles. Sí. Lamentablemente, de tan fiesteros que estamos, tiraron cohetes, cayó en el ranchito donde estaba y con costo salvaron a la Virgen. Sin embargo, se conserva un testimonio escrito por uno de los obispos contemporáneos de la llegada de la Virgen, dignamente enmarcado, y lo demás, ¿no? Y en los archivos, pues me imagino que también habrá, sobre todo en el archivo de Cesano de León y en el del Viejo, que son archivos históricos muy ricos. Tenemos esa modalidad entonces. La segunda modalidad es la leonesa. Se dice de que ya en el siglo XVIII, la primera parte, el convento de San Francisco, con sus corredores y su iglesia, quedaban insuficientes de la gente que llegaba a la novena. Entonces los frailes franciscanos optan regalar pequeñas imágenes rústicas, no eran de China, dice la gente, pero de porcelana, ¿no? Con el encargo de que la gente le lleve a su casa para rezar la novena. Paralelamente a esto, desde Cádiz llega la primera impresión de la novena con todo el título barroco, Candor de la luz eterna, prevenido en el primer instante de la concepción más pura de Nuestra Señora, pleno barroco, ¿no? Entonces,
fue un éxito, podríamos decir, todo el mundo en sus casas, sin detrimento en la iglesia, que también llegaban fieles, se reunían por las tardes y las noches. Y el 7 de diciembre, el gobernador de la ciudad, el alcalde, mandaba que se pusieran luminarias en las fachadas de las casas, ¿no? Antorchas. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Diriomo, los grupos que nos encontramos en la gritería con vara alta, y ahí iban con alambre y papel de China, medias lunas, estrellas, y nos encontrábamos. Así era en León también, ¿no? Los grupos se encontraban y la gente comenzó a repartir. En León se llama gorra, ¿verdad? En Managua, que son más elegantes, dicen el brindis. Sí. Aquí en Diriomo decimos los paquetes. Sí, sí. Los paquetes, pero en León, y es interesante eso de la gorra, ¿no? Porque hay un dicho, cuando a una persona no se le conoce oficio y come de gratis, y dice, este vive de gorra, este maje vive de gorra, dice la gente, ¿no? Entonces, la gorra quedan en León, y la gorra original en Nicaragua, el brindis, era muy sencillo, muy básico. Tabletitas de pinol con dulce de rapadura, con anís, ese es el gofio. Sí. El gofio, que en otras partes recibe otro nombre, recibe el nombre de alfajor también, ¿no? Luego, la fruta de la estación, bueno, bananitos siempre hay, pero la caña de azúcar, la caña piña de azúcar, el limoncito dulce con su banderita, que eso ya se va perdiendo, y las cajetitas, ¿no? Y todo, y las cajetitas que originalmente eran solamente el gofio, alguna cajetita de coco, y ya muy básico, ¿no? Sí. Ya después, con el tiempo, va surgiendo, con el amor y el auge y la devoción, muchas variedades de dulces, de modo que prácticamente hasta hay una dulcería típica de diciembre. Bueno, y les cuento que Diriomo es una ciudad muy famosa también por sus cajetas, así que estamos en la cuna también, ¿verdad? También estamos en la cuna, sí. Y mire, padre, para quedar claros con un tema interesante de esto de la tradición en León, se habla pues del convento de San Francisco, como bien nos lo dijo. Claro. Pero hablando del grito, llega luego Monseñor Gaudiano Carranza. Gaudiano Carranza, párroco de San Felipe. De San Felipe. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuéntenos. Hay que ver, mire, estimado, hay que ver que sucede la campaña contra Walker. Sí. Después de la independencia, no solamente fue la destrucción de Walker, sobre todo de Granada, y afectó a todo el país, sino que por estas contradicciones políticas vino un sanguinario invasor llamado Francisco Malespín, desde El Salvador. Invadió León, incendió casi todo Sutiaba, perdieron 5 iglesias los Sutiaba en ese tiempo. Y claro, la ciudad entra en estado de sitio, era terror, porque el hombre era sanguinario, terrible, no se hace como dueño. 2 años, 2 largos años. Y luego 2 años más por la guerra nacional, la campaña contra Walker. Estamos hablando como de 1852 hasta el 56, por ahí más o menos. ¿Qué produce, por ejemplo, un país en guerra? Estado de sitio, cese de las garantías, toque de queda a tal hora. Entonces nadie podía salir, nadie podía. Cuando se restablece la paz, por ejemplo, el párroco de San Felipe, que era canónigo de la Catedral de León, Gaudiano Carranza, se da la tarea de visitar casa por casa, pidiéndole a la gente que levantaran un altar, como era antes, pues, para el final de la novena ya. Sí, porque todo eso estaba pausado. Todo eso estaba pausado por la guerra, tanto la guerra contra Malespín como la guerra contra Walker, ¿no? Sí. Un estado de alerta y de sitio terrible para los habitantes. Es interesante que en ese tiempo el obispo de Nicaragua, ¿verdad?, que era uno solo en León, hace venir a Hipólito Estrada, un diestro arquitecto guatemalteco, porque los remates de la torre de catedral no existían. Uno de ellos, mejor dicho, había sido dañado por un rayo y el otro estaba en medio de hacer. Y él vino con una de sus tías o sobrinas, y la señora era experta hacedora de dulces en Guatemala. Entonces hay un testimonio donde ella se queja de que se quedó como con 30 arrobas de dulcitos preparados y no los pudo porque no había repartición ni nada, ¿no? Vea qué interesante. De modo pues de que a raíz de las visitas de Monseñor Carranza, la gente adquiere conciencia, empiezan a levantar los altares y se cuenta que él iba corriendo, iba visitando cada altar y preguntaba al ver la algarabía a la gente, ¿quién causa tanta alegría? Y ahí nace nuestro grito.
nuestro grito nacional de euforia Sí, y sí, de sí. júbilo, ¿no? Sí, sí. Después se enriqueció también con otro que don César Vivas Rojas, el papá de Monseñor Bosco, creó, María de Nicaragua, Nicaragua de María. ¿de ahí salió? De ahí salió, era periodista, buenísimo. don César Vivas. Sí, entonces esa es la modalidad leonesa que se extendió por todo el país. La novena y sobre todo la gritería, que ya nosotros sabemos pues que es nuestra fiesta nacional religiosa, podemos decir. Exactamente. La modalidad granadina es distinta. La modalidad granadina es alrededor de una imagen en particular, que es la imagen que se venera en la catedral y que con confianza de hijos le dicen la Conchita, los granadinos. Y Esa imagen recientemente consagrada. recientemente consagrada. Sí, sí. La imagen de la Virgen vino en 1675, traída de España al Castillo de la Inmaculada Concepción. Estaba en la capilla del castillo. Sí. Hay muchos testimonios, hay un sermón muy bello impreso Y hay como una réplica ahí de un también, sacerdote Velasco cantando pues las glorias de la Virgen. Y se cuenta que mucha gente de Granada se embarcaba hasta Río San Juan, no había carretera, ¿verdad? A ver a la Virgen y a festejarla. Una imagen célebre, ¿no? Que Franciscana, ¿verdad? franciscana es la imagen de la escuela franciscana, donde la gracia y la pureza de la Virgen le vienen por el niño que porta en los brazos. Y es que entre los dogmas el más importante es el de la maternidad divina de la Virgen. Exacto. Todos los demás están supeditados u ordenados. Es concepción pura y limpia porque va a ser madre la de madre. Cristo. Es virgen antes, en y después del parto porque va a ser la madre del Señor. Es concebida sin mancha en atención a los méritos de Cristo por hacer su madre. Y Luego es asunta asunta. en cuerpo y alma por haber cumplido esa misión de ser madre. Tiene orden todo. Tiene un orden Sí, sí. todo, un orden lógico, podemos decir. No hay por dónde perderse. Entonces en Granada todo es distinto. Hay testimonios de que la Virgen, manos anónimas, la embalaron, la tiraron en un cajón río arriba contra la corriente. Sí. Es interesante porque yo recuerdo de chavalo que el paseo principal de los niños de este pueblo para cumpleaños era ir al Gran Lago, en el sector ahí casi por las isletas. Yo recuerdo que desde Río San Juan venían grandes tucas flotando, amarradas con cadenas al vaivén de las olas, ¿no? Entonces tiene su lógica, que el cajón aparezca no en el muelle, sino en el final de la calle Santa Lucía, que es la calle de los marineros en Granada, de los que se hacían al lago, mejor dicho. Sí. De modo pues de que la Virgen es depositada en la parroquia, habían unas lavanderas previo al hallazgo, no es aparición, es hallazgo, ¿verdad? Sí. Hay que salir aparición es Hablar las Lourdes. cosas como es. Aparición es Lourdes, aparición es Fátima, aparición es Guadalupe, pero es hallazgo, el hallazgo de la imagen de la Virgen. Las banderas estaban haciendo su oficio, vieron la caja venir, naturalmente el vaivén de las olas alejaba, pero la mentalidad de aquel tiempo, ¿no? Hace que se tengan miedo, corren al convento franciscano, los frailes entran, ¿verdad? Y logran agarrar la caja y la sacan. Eso de que tenía rótulo para Granada, no, eso no es ni histórico ni se ciñe. No decía la Purísima Concepción para Granada, no, absolutamente. La llegada aquí fue fortuita. Yeah. Cabe la dicha que fue para Granada, la ciudad más antigua en el continente americano. La imagen comienza a venerarse en catedral. Cuando Walker destruye la catedral, manos anónimas la salvaron, ¿verdad? La salvaron y la llevaron a una isleta llamada La Venada, donde le hicieron una enramada hasta que pasó la novedad del incendio y los demás y la volvieron a restituir. ¿Qué decirte? Es que uno no haya ni qué decir de la Purísima de Granada, porque hay tal cantidad de milagros, desde la contención de las plagas aquellas de chapulines que asolaban completamente los campos, los labrantíos, los sembrados, ¿no? Y eso a nivel macro, pero ya Ya, a claro. nivel personal, cada cual, cuántos Sí, milagros, ¿no? Claro. Cuánta- Luego, muchos en Granada decían que era exagerada tanta pólvora, pero es que cuando fue sitiada Granada por los liberales de León desde Jalteba, cañonearon la ciudad e invadieron. Entonces, en el imaginario popular decían que para la tropa granadina que hizo barricadas y defender, andaba una joven muy hermosa repartiendo agua y también parque, Ajá. o sea, balas.
Cosa que yo pues no compartí. como la madre va a repartir balas para que sus hijos se maten, ¿no? Podíamos creer de que ella reconfortaba, ¿no?, a los heridos y lo demás y esto y lo otro, pero bueno, entonces, en atención a eso, se gastaba cualquier cantidad en pólvora, en recuerdo, porque la Virgen está muy ligada a los militares también. Sí. Es generala de los ejércitos de aire, tierra y mar de Nicaragua en tiempos del presidente Tomás Martínez. Imagínate. Eso es una imagen cargada de tradición, de leyenda, ¿verdad? Todo. De todo, ¿no? Granada no reparte, en Granada no hay gorra. Hubo hasta 1900. Hay un libro de Pío Bolaños, un vecino de Granada, que se llama Granada, la ciudad trágica. Y ahí él describe una gritería igual a la de León, Ah, ¿de verdad? con gente en las calles, con esos signos iluminados y lo demás, y la repartición, ¿no? Pero por cosas raras de la vida, en 1900 se termina todo. No se sabe qué pasó. La imagen se veneraba en catedral, pues que no era catedral, era la parroquia antigua de Granada. Y un día, una señora del mercado, una locataria, esa señora matachancho, ¿verdad? Señora respetada. Señora respetada, de gran oficio, llega donde el padre don Silvestre Álvarez, que era el cura de Granada, el párroco de la única iglesia que había en Granada, las demás eran iglesias filiales con vicarios. Y le dice, ¿qué le parece, padre, de que mi única hija, se me escapó de morir de aquello que llamaban el vulgo aguas negras? Sí, que eran las disenterías, que te podías morir, ¿no? Unas diarreas terribles, entonces un ataque de aguas negras, decían ellos, ¿no? Entonces yo le ofrecía a la Inmaculada de que si mi hija se salvaba, que casi se me muere, dice, yo la iba a llevar a mi casa, a mi calle, ahí. Yo vivo en Cuiscoma. Entonces ella salió a visitar, los vecinos amanecieron haciendo enramada, adornando calles y lo demás, y de ahí la Virgen Santísima permaneció todo el día y la llevaron al día siguiente a catedral con un éxito, pero muy sencillo, ¿no? Las calles adornadas con cepas de plátano, con las frutas, que el madroño, que esto algo muy alegre, muy sencillo, ¿no? El año siguiente lo pidieron de Jalteba para hacerlo de enramada, y así poco a poco cada barrio, los más representativos, toman su día y su parte. Ahorita, esto comprendido en el novenario, ¿verdad? Esto comprendido en el Del 28 al novenario de preparación. La bajada es el 28, comienza la novena el 29 y termina el día 7. El día 7. Sí. De Jalteba, que es el otro barrio representativo de Granada, la piden y poco a poco se va armando todo el periplo de ir la Virgen a las calles más representativas, donde se le hace un altar, previo después de la misa solemne en catedral, que es todo un éxito, casa llena, adornada espléndidamente. La imagen salía a visitar las calles en salve. Volteaban la imagen, la gente salía y cantaban la salve y lo demás, echaban alguna pequeña ofrenda, y a mediodía tenía que estar en el altar para el rezo de la novena en la tarde, un predicador cada día distinto en la enramada o en el altar, y el retorno a catedral con su carroza. Impresionante. También. Yo veo incluso más fervor con todo adentro de catedral. No ha disminuido absolutamente en nada. Ya a las 5 de la mañana esa iglesia rebosa los 9 días. Y me dice entonces que esto fue a partir de 1900. A partir de 1900, luego sufre, hay acontecimientos, ¿no? Que la vulgaridad, que las triquitracas, que le volaban fruta a la gente, entonces se suspende. Pero allá por 1952, como el señor Marco Antonio García, que era de Terrabona, Matagalpa, que era el obispo, 3 sacerdotes muy queridos de Granada van y le plantean, entonces restauran la salida de la Virgen a las calles distintas y la gran celebración el 8 de diciembre. Y ellos viendo el orden y tal. Ellos controlando, de modo que el señor obispo, ¿quién iba a decir? Salía todos los días en la noche, a la hora que entrara la Virgen, 9, 10, 11 de la noche, revestido a esperarla a la puerta. Ah, mire usted. Claro, sí. Era buen anfitrión el obispo. Claro, claro. Una vez que restauran la fiesta, que se perdió pues por circunstancias de mucha gente, pues vulgaridades y esto y lo demás, ¿no? Que empañan muchas veces la verdadera devoción. Sí. Me llama la atención que en nuestro país tan pequeño, ¿verdad? Tan humilde,
tiene esas 3 modalidades celebrativas. La más antigua, el Viejo, le sigue la de León y después la de Granada, con características distintas. Aquí hay que exaltar desde las artes que se ponen, ¿no? Dice Rubén Darío que se reúnan 1000 vigores dispersos, pues todos los vigores para la fiesta de la Inmaculada se reúnen. Sí. El que hace los hielos de papel, el que hace las banderitas, el que cosecha la caña de azúcar, el que prepara, en León tiene la costumbre de medianoche con el repique de comer gallinas rellenas y todo lo demás. Es como una Navidad. ¿No? Como una Navidad, sí. La fiesta de León es esa, sí. la de la Inmaculada Concepción. Y me llama la atención en León también cómo se esmeran con los altares. Con los fíjese. altares, sí. Es tremendo Son aquí. altares con telones, escenografía, grandes construcciones. Pasajes y lo demás. bíblicos, todo. Sí, Claro, sí. claro, claro. Y ni hablar de las imágenes como tal, ¿verdad? Hay muchas que conservan imágenes heredadas de las Heredadas abuelas, de bisabuelas. abuelas, bisabuelas, y hay gente Sí. que todavía conserva las imágenes pequeñas así. que los frailes distribuyeron para que hiciera Sí. la novena la gente en las casas. Y luego, pues, la gastronomía representada, pues, en la comida, que los nacatamales de Navidad o de Purísima, que los dulcitos. En León es interesante. Todos los días del año hay dulcitos de Purísima atrás en el mercado. Ah, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Los nisperitos, que son unas rueditas de cajeta de leche cubiertas con canela y un clavito de olor. Imagínate. ¿Sí? El bien me sabe, que son tiritas de plátano con miel de rapadura y sí, son dulces muy representativos de allá, el huevo chimbo, ¿verdad? Y yo creo Todo que ahí en ello. León conservan esa gorra con muchas cosas tradicionales. Es cierto que ahora se han introducido cosas necesarias para el hogar, como panitas de plástico. Panitas de plástico, fósforos, no la sé qué. gente reparte que una pequeña provisión. Exacto. Ujú. O sea, que también se ha volcado como en una cuestión de solidaridad, pues, Claro. con la gente. Compartir las Así bendiciones. es. Y es que la noche de la gritería, no, igual a todo. Sí. Los hermanos Mejía Godoy, Hasta sin los credos así desaparecen es, también. todo el mundo es católico. O todo el mundo es mariano. Sí. Es interesante, el padre Azarías Palé, gran poeta y santito también, escribió unas pequeñas glosas poéticas, las glosas del ombligo, dice él, ¿no? Del origen. Y ahí cuenta cómo su madre, Mamachú, María de Jesús, el 7 de diciembre a las 6 de la tarde, cuando León se iluminaba, o se ilumina todavía, les decía a la madre, a los hijos, hermanos de paz, voltéense todos al lado del Viejo. Ahí está el trono de la pura y limpia concepción. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Rubén Darío, en esas etapas de vida que tiene, que fue medio incrédulo alguna vez, influido por las ideas de la Revolución Francesa y el liberalismo malentendido, estando en París, en sus noches de bohemia, está cerca de Montmartre, que es la tierra de los bares y todo. Entonces entra con un amigo leonés y de repente el amigo leonés ve el piano y empieza a tocar el Pues Concebida antiguo. Y Rubén Darío lloraba y recordaba pues sus noches de gritería en León. No, esto hasta para la cultura es precioso, un dato lindo, ¿no? De ver cómo llevamos grabada en el alma la marianidad nosotros los nicaragüenses. Eso es lo que quería recalcar yo en este programa, cómo el arte en muchas de sus dimensiones acompaña esta celebración y esta tradición. Imagínense, por ejemplo, yo platicaba con un amigo de Honduras una vez y me decía, ¿cómo celebran ustedes los nicaragüenses a la Virgen? Dice, y le impresionaba a él, me decía, el tema de cuántos cantos tiene. Claro. Porque no es un par de cantos, son varios. Y una cosa muy particular que llama la atención es que los cantos también cambian de versión según la región en la que está. Por ejemplo, el Pues Concebida. Sobre todo el Pues Concebida conocemos hasta 5 o 6 versiones. Sí. La melancólica del Viejo, Pues Concebida. Luego tenemos una del norte jamequeadita, Pues Concebida, fuiste sin mancha. La que está extendida en todo el Oh Virgen Madre, nuestra abogada, que es la más extendida, ¿no? Sí. Y luego hay otra en la zona de arriba que Pues concebida fuiste sin mancha. Sin embargo, el canto más antiguo es el Toda Hermosa, o cronológicamente, Sí. ¿no? Y se puede decir, padre, que el único canto que es como más universal es el de la Virgen de Lourdes, ¿verdad? El Ave Lourdes. Pero el Ave de Lourdes canta el misterio de la canta Concepción. el misterio de la Concepción, porque es interesante en este camino hacia la declaración del dogma. Primero está la aparición de la Virgen Medea Milagrosa Catalina Labouré, Sí. ¿verdad?
Dicen que en París, en la capilla, hasta la silla está donde la Virgen se sentó y le entregó la medalla. Sí. Y la medalla dice, oh María sin pecado concebida, y ella está derramando gracia. Yo no sabía, este año a mí me tocó celebrar muy solemne en la parroquia vecina, la Media Milagrosa. Los rayos que salen de sus manos son gracias. Y le preguntaba a Catalina, ¿por qué algunos de los rayos no tocan la tierra? Son los que no quieren pedir, me decía la Virgen. No llegan. Los rayos que caen a la tierra son las almas que saben pedirme. Los que no llegan son las que quedan desperdiciados, podríamos decir. Eso es importante. Entonces, la aparición a Catalina Labouré es de vital importancia, porque la Virgen como que está queriendo y diciendo que el dogma de su pura y limpia concepción se proclame. Pío IX, o Pío IX, que es beato, se cuenta que estaba en el puerto de Ostia Antica, en el mar cerca de Italia, ¿no? Y muy triste porque tenía unos problemas. Recordemos que él desde el tiempo de la reunificación de Italia perdió los estados pontificios, el liberalismo que era agresivo. Entonces él le daba vueltas y vueltas a una incógnita, y uno de los cardenales, que era muy santito, ¿verdad?, le dice, santidad, define el dogma de la Inmaculada Concepción y eso le va a ayudar. Y así llegamos entonces al 8 de diciembre de 1854, donde el Papa, con la bula Ineffabilis Deus, el Dios inefable, el Dios bondadoso, proclama solemnemente que María es concebida sin pecado en atención a los méritos de Cristo. Exacto. No es porque fuera la doncella más bella de Nazaret y del mundo. No es porque fuera descendiente del rey David. No es por esto, por lo otro. El Señor se fija en ella para ser la madre de su Hijo. Y entonces ella prorrumpe en un cántico de alabanza. Puso sus ojos en la humildad de su sierva. Existía, ya lo sabemos nosotros, una especie de efervescencia entre todas las doncellas de Israel en periodo ya de casamiento, porque cualquiera de ellas podía ser la madre del Mesías prometido. Entonces era un compás de espera, y sin embargo, como cantamos en el canto, entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. ¿Sí? Así es. La escogida fuiste vos. Y bueno, acordémonos también, como decía el padre, pues aparte de Rubén Darío, en las letras y tal, tenemos, por ejemplo, a Alejandro Vega Matus, un gran compositor en Masaya que hizo grandes cantos a la Virgen. Salve Solo Azucena él Divina. compuso 58 Ave Marías para cantar. Imagínense. Y solo conocemos 3 por lo general. Solo 3, o aquí en el pueblo se cantarán 8 o 9 nada más. Sí. El Salve Azucena Divina, que es como nuestro himno nacional religioso. Sí, sí. Él tenía una tía que era poeta mística, Cándida Matus. Sí. Entonces él escribió. Aquí nosotros lo cantamos sin la introducción, lo que se llama, en los valses se llama coda, que Sí. es la introducción, ¿no? Nadie, ella recuerda la introducción, ¿no? Sí. Que es muy hermosa. Sí, me habla de la versión extendida. De la versión extendida, sí, del Salve Azucena. Aquí vamos ya directo al Salve Azucena. Y las 2 estrofas intermedias. Y ya. Pero el canto es más largo y muy hermoso con la introducción, lo que en un vals se llama coda, ¿no? Que es la introducción. Lo que es la obertura en las óperas. Sí, sí. Y lo interesante es que como él, Alejandro Vega Matus, aparte de ser pionero en muchos de los ritmos de la época, los supo adaptar a los cantos. Por ejemplo, claro, por eso el cristianismo con el foxtrot y todo claro. Eso. Increíble, ¿no? Foxtrot, yo creo que hasta blues. Sí, sí. Todo, ¿no? Charleston y lo demás, que eran los ritmos de la época. Sí, ¿no? Y bueno, y aquí yo he visto una versión como el lirio entre los... ¿Cómo se llama? Lirio de los Bosques. Lirio de los Bosques, que la sale cantando usted, padre. Muy bien, de hecho. Lirio de los Bosques es don Alejandro Vega, pero el ritmo es de un ritmo musical del sur de Italia llamado tarantela. ¿Sí? Si usted ve, por ejemplo, la película El Padrino, la primera, que es una obra maestra, cuando sale taran, 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 hay un giro también en el Lirio de los Bosques, tan, 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 taran, tan, tan, ¿ves? Sí. Es una cosa muy hermosa y es un poema místico, precioso, como el lirio de los bosques, su color muestra en la sombra. O sea, la humildad de la Virgen, el pasar desapercibida, que primero es su Hijo antes de todo. Exactamente. ¿Sí? No, y me gusta cómo va entrando en ese canto en particular,
como ese área de misticismo primero. Misticismo. Ya luego hace ese cambio de la tarantela, como dice usted, Sí. y ya es como, ya hablando pues de las bellezas de la Virgen y tal. Así es. Bueno, estoy muy agradecido, padre, de verdad. Aquí es para picar y Para no extender. terminar. Para no terminar, ¿verdad? Pero yo le quiero decir a toda esta audiencia hermosa de las velas artísticas que nos siguen y que a nosotros nos encanta compartir contenido de valor, ¿verdad? Claro. Nuestras publicaciones de las velas o de cualquier cosa. Bueno, y aquí siempre tenemos ponemos una eso. de las velas Ahí está, mire. artísticas, al pie de la Virgen, que Sí. estoy agradecido también por ese detalle tan lindo, ¿no? Gracias, Y padre. no, de verdad. no es publicidad ni nada, sino reconocimiento. Gracias, de verdad. ¿Ah? Poner los talentos Que y Él los nos ha dado. carismas que el Señor les ha dado. Exactamente. La delicadeza del pincel, el perfume de las velas Todo eso. y todo lo que ustedes allá, pues, desde el hogar y todo hacen, ¿no? Así es. Este mismo compartir que será visto por muchos, me imagino Sí, yo, sí, ¿verdad? sí. Y todo para gloria de ella. Sí, así que yo lo que les quiero invitar a todos los que nos ven es que veamos en esta celebración mariana única en el mundo cuánta riqueza artística hay, cuánta riqueza en pintura, en música, cultura. en gastronomía, Sí. en escultura, todo se engloba. ¿Para qué? Para rendir honores al que ha hecho santa y ha preservado el pecado a esta hermosa doncella, como dice el canto, que es Jesucristo el que ha hecho todo. Y por Él y por esos méritos es que tenemos a esta Madre inmaculada, preservada desde antes, no como dicen por ahí, bueno, una mujer que por ahí salió, no, elegida y predestinada para ese fin, ¿verdad? Entonces, vivamos estas celebraciones, ¿verdad? Con mucha alegría, tomémosle el sentido, la gratitud y sepámonos siempre acompañados por la Madre, que nunca nos abandona, ¿verdad, Padre? Nunca nos abandona, siempre está con nosotros, Así es. y como así que- verdadera madre que es. Y como Nicaragua se distingue en dos amores especiales, primero al Santísimo Sacramento Así es. y a la Santísima Virgen, pues no estamos solos, ellos nos acompañan y nos van a iluminar siempre en este caminar de la Y fe. recuerda aquella frase tan importante de siempre, toda la vida. A Jesús por María. Por María, exactamente. Esto era de San Luis María Griñón. También María Griñón de Montfort, Montfort. que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Bueno, entonces, ¿algún mensaje especial, Padre, para toda esta audiencia de las velas Bueno, artísticas? vivamos esta celebración no como un simple dato cultural. Hay elementos culturales preciosos. Vivamos esta celebración no simplemente para salir y hacer bulto en la calle. Vivámosla desde el corazón que sabe agradecer y reconocer. Exacto. Sabe agradecer y reconocer. Y pues que se enciende el cielo en Nicaragua. En la novena antigua, preciosa, ¿no? Ahora la han reformado y lo demás. Yo rezo a la novena antigua con toda la... Tiene el candor de la luz el eterna. candor de la luz eterna, sí. Ahí se dice que la Virgen le dijo a la fundadora de las concepcionistas, a la Madre Beatriz de Silva, de que si uno la saludaba con Ave María en la tierra, ella devolvía el saludo miles de veces desde el cielo. Pues Qué lindo, a encender el cielo el 7 de diciembre por la noche, que es la noche en que todos somos hermanos. Así es. En que todo, recuerdo una canción de los hermanos Mejía, recordás, Carlos, cuántos colores en noche de gritería, era a los ojos de mi pueblo una fugaz fantasía para volver mañana a subir la cuesta arriba. Ah, O sea, bello, ¿no? Un impulso de ánimo, Un ¿no? impulso de ánimo, sí. Recordás cuántos colores en noche de gritería, era a los ojos de mi pueblo una fugaz fantasía para volver mañana a subir la cuesta arriba. O sea, por un momento, alegría, compartir, darnos, pero estamos en el mundo, tenemos los pies bien puestos, y yo creo que todas las fiestas litúrgicas, especialmente las fiestas marianas, son como una plataforma para lanzarnos, ¿verdad?, a lo que está por delante. Es hermoso saber que esto ya tiene tantos siglos de existencia, tuvo su origen, era una forma única, como vos lo acabas de decir, en todo el mundo, que y les admira casi todos, ¿no?, cómo lo celebramos. Entonces, desde ese pasado, vivir un presente, no simplemente de recuerdos o ocasiones, sino vivir el hoy, aquí, el ahora, sabiéndonos amados, protegidos, guiados por la Santísima Virgen para un futuro mejor. Así es. Y que se note que somos hijos de María, ¿verdad? Hijos que de sí? María, Así claro es. que sí. Gracias, Padre. Gracias a Ajá. ustedes.
Un saludo pues a todos los que sintonizarán esto o compartirán y les deseo una hermosa y santa fiesta mariana, Así fiesta sea. nacional. Así mero. Con dulces acentos, feliz lengua mía, ensalza a María, más bella que el sol, más bella que el sol, más bella que el sol. Oh dulce María, el ángel y el hombre proclaman tu nombre por siglos sin fin, por siglos sin fin, por siglos sin fin. Con dulces acentos, feliz lengua mía, ensalza a María, más bella que el sol, más bella que el sol, más bella que el sol. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¿Quién causa tanta alegría?